Dios te bendiga. En esta reflexión que vamos a hacer hoy y que se titula Talita Kumi y que quiere decir levántate, niña, y anda, eh, muchas veces en nuestra vida espiritual necesitamos que el Señor nos diga eso, levántate, levántate y anda. Y hoy te voy a dar 3 tips para levantarte y andar. Pero primero vamos a ver la historia en la cual Jesús dice, levántate y anda. Y lo dice en la historia, en Marcos 5, es una historia verídica de Jairo. Jesús salía de los Gadarenos y había sido rechazado. Le dijeron, márchate de aquí, no te queremos. No querían saber nada. Pero Jairo, que era uno de los principales sacerdotes, eh, perdón, sacerdotes, no, uno de los principales de la sinagoga, tenía a su hija muy enferma y quería que su hija sanara, como cualquier padre querríamos con nuestros hijos. Y eso le hizo romper todas las barreras, porque en esos momentos en las sinagogas Jesús no era bienvenido. Y él tuvo que romper muchas barreras para buscar a Jesús para que sanase a su hija y exponerse delante de todas las personas que le conocían y que sabían que era uno de los principales de la sinagoga, uno de los religiosos eh, que eran considerados en aquel momento, exponerse a creer en Jesús y pedirle ayuda. Cuando él se acerca a Jesús y le dice, ven a mi casa porque mi hija está muy enferma a punto de morirse, ven y sánala. Y Jesús quiere ir a su casa para sanar a la hija, pero en ese momento hay otra historia que también es verídica, claro, como todas las historias que hay en la Biblia, y nos explica de la mujer del flujo de sangre. ¿Os acordáis? Pues la mujer del flujo de sangre lo que hace es que toca el manto de Jesús, mientras Jesús está ahí hablando con Jairo y los demás, y los discípulos, toca su manto y porque quiere ser sana del flujo de sangre. Y Jesús dice, ha salido poder de mí. Él sabe que alguien ha sido sanado. Fue por la fe que ella tuvo, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahora en esa historia porque nos vamos a centrar en la de Jairo. Pero ¿qué hace todo eso que pasa y por qué hablamos de la mujer del flujo de sangre que está ahí también en Marcos 5? Pues porque eso retrasa el que Jesús llegue a sanar a la hija de Jairo. ¿Os acordáis con parece, es un poco paralelo con lo de Lázaro, ¿verdad? Con el amigo de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando él ya decide si vamos a ir para la casa, llegan unos comentarios que dicen, ya no le molestes al maestro, le dicen a Jairo, porque tu hija ya se ha muerto. Me imagino cómo estaría Jairo, ¿no? El desánimo que vendría sobre él y quizá quiso culpar a Jesús, no lo sé. Quizá yo sí que lo hubiera hecho, quizá no, no lo sé. Pero Jesús le dice que su hija no está muerta, sino que duerme. Y todos se ríen de él. Él dice, vamos a la casa. Cuando llega a la casa saca a todos los que estaban llorando en ese momento ahí velando a la niña muerta y se quedan solo los padres, Jairo y su esposa, la mamá de la niña. Y Jesús le dice estas palabras, Talita Cume, niña, levántate y anda. Y la niña se levanta y anda. Qué bueno haber esperado, ¿verdad? Ese tiempo, Jairo, para ver una resurrección de su hija, de su propia hija, pero ver una resurrección ya es algo excepcional, cuanto más verla de tu propia hija. Y ahí es donde vemos que la fe es probada. Vamos a ver los tips que tenemos para el día de hoy sobre esta historia tan preciosa que hemos visto, que está en Marcos 5. Primero, no podemos tener un corazón duro para levantarnos y andar, como hizo esta niña. ¿Por qué? Porque si nos hemos vuelto religiosos, muchas veces somos cristianos, hemos nacido de nuevo, tenemos comunión con el Señor, pero por diversas circunstancias, a veces porque tenemos mucho trabajo, otras veces porque no encontramos la ocasión, otras veces porque la familia nos absorbe, otras veces por dejadez simplemente, nos volvemos religiosos
Creemos que estamos bien con Dios, pero nuestro corazón poquito a poco se va endureciendo. Otras veces es por algunas causas que no tenemos resueltas en nuestra vida también. Y eso va endureciendo nuestro corazón. Y llega un momento en que no sentimos la presencia de Dios, llega un momento en que nos cuesta buscar a Dios en cualquier circunstancia. Si Jairo no hubiera tenido un corazón, como dice el Salmo 51:17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, humillarse, reconocer, como hizo Jairo, que somos religiosos, pero que necesitamos a Jesús. Que le necesitamos no solo para que haga sanidades en nuestras vidas y milagros, que también, pero le necesitamos para levantarnos y andar, para resucitar, entre comillas, espiritualmente. Le necesitamos a Jesús. Quien no ha nacido de nuevo, sí, no es entre comillas. Le necesitamos para resucitar, para vivir, ¿verdad? Espiritualmente. Pero los que hemos dejado que nuestro corazón se endurezca y hemos apartado nuestra búsqueda, nuestra vida espiritual y hemos quedado en religiosidad sin darnos cuenta, necesitamos levantarnos y andar. Y para eso un corazón contrito y humillado. Dile a Dios, Señor, que cuando tienes el corazón duro, qué difícil es volverlo contrito. Contrito quiere decir quebrantado, blando, machacado, cuando machacas una masa, ¿verdad? Para hacer un pastel, la plastilina, un blandiblap, y quieres estar contrito y humillado. Qué difícil es cuando tienes el corazón duro. Pero ahí puedes clamar a Dios y decirle, quita de mí ese espíritu de estupor, Señor, que estoy ahí parado, varado, ¿verdad? Y no siento ni tu palabra, ni tu presencia, ni esa relación contigo fluye, sino que estoy con un corazón duro. Pídele al Señor, despierta mi espíritu, dame hambre de ti, dame un corazón blando y humillado. Y esa humillación es la que hizo Jairo, ¿verdad? De ir a buscar a Jesús delante de quien fuera, rompe barreras, arriésgate, mira, te va la vida eterna, pero además te va tu vida espiritual aquí. Luego lloramos muchas veces porque no tenemos una vida espiritual y estamos en las luchas de la vida como cualquier persona del mundo. Pero como cristianos podemos luchar espiritualmente y estar llenos de su espíritu. Y para eso tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Me acuerdo cuando estuve en Jerusalén y al lado del muro de las lamentaciones hay una sinagoga donde estaban orando, las mujeres por un lado y los hombres por el otro. Y desde el lado de las mujeres habían agujeritos en lo que separaba y pude ver a los hombres cómo oraban. Y era increíble porque ahí habían judíos, ¿no? Con sus mantos y sus gorros, con su kipá y, y moviéndose con el manto, ¿verdad? Y clamando. Ahí no había posturas, ahí no había de qué pensarán los demás. Ahí había un corazón contrito y humillado que se derramaba delante de Dios y que no importaban las formas, ¿verdad? Pues qué importante esto, este tipo. Corazón contrito y humillado. Señor, quita de mí el espíritu de estupor, despiértame, levántame, para que pueda tener un corazón contrito y humillado delante de ti. Otro tip, el segundo tip. No podemos estar en otras cosas, necesitamos estar enfocados en creer y buscar a Jesús. Esto es Mateo 6:6, que dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tenemos que, como estaba diciendo antes, romper aún delante de la congregación, pero debemos encontrar nuestro tiempo con Dios. Si no, le pones un tiempo.
Si no estás con él, ¿qué hizo Jairo? Fue a buscarlo. Estuvo con él, no se quedó en su casa y dijo, bueno, si pasa por aquí delante, pues ya lo miraré, o si algún día vuelve a la sinagoga, no lo creo, pero si pasa, pues será de Dios. No, no es que será de Dios, es que tú debes hacer como Jairo y correr a buscar a Jesús, correr a buscarle, pedirle al Señor que te dé ese corazón contrito y humillado, pero tú debes correr, como hizo él, y romper con todo. Y tercer tip. Necesitamos estar en paz con Dios, su perdón y con los hombres, perdonar. No solo que Dios nos perdone, es muy importante, ya sea porque hemos caído en la religiosidad, nos tiene que perdonar, o ya sea por cualquier pecado que hayamos cometido, es estar perdonado por el Señor, haber confesado con nuestra boca nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Y el que es justo nos va a perdonar de nuestros pecados. Pero también, muy importante, estar en paz también con las demás personas. Y es perdonarlos. Es algo difícil, no es algo fácil. Todos sabemos que perdonar no es fácil. Pero hay veces que tenemos situaciones enquistadas con alguien, ya sea alguien de la familia, ya sea alguien de la iglesia, ya sea alguien del trabajo, de cualquier sitio, ¿verdad? Y tenemos una situación ahí enquistada. Normalmente es de la gente más cercana a nosotros y que no perdonamos. Si no perdonamos, no vamos a poder tener un corazón contrito y humillado. Va a estar duro como la piedra. Ni un corazón duro no puede levantarse y andar. Necesitamos perdonar. Y para eso a veces no vale simplemente decirte perdono, que es importante decirlo y pronunciarlo, pero pedirle al Señor que nos ayude a perdonar y sacar de nuestro corazón esa carga. No podemos ir con esas cargas en nuestra espalda. En el casal hicimos cuando hablamos del perdón, fue muy bueno que vi que una monitora hizo un juego con los niños. Y es que justamente cuando iban a la piscina, los medianos y mayores iban con sus mochilas cargados y eran como 20 minutos de subida. Entonces, claro, era muy difícil. Entonces, lo que hicimos es que yo me llevaba todas las mochilas en el coche y así iban libres, ¿verdad? Y podían llegar más contentos, más rápidos y más descansados a la piscina. Y luego vi como la monitora utilizó ese ejemplo para explicarles, ¿no? Que qué bueno y qué ligero se puede caminar sin un peso encima. Y también luego les hizo hacer un juego con una mochila pesada. El que tenía que pillar a los demás o tirarle la pelota tenía que ir con la mochila pesada. Y es que cuando llevamos una mochila pesada cuesta todo muchísimo más de hacer. Cuando esa mochila puede ser del el perdón, ¿verdad? Y cuando no hemos perdonado a alguien, eso pesa y eso no nos deja avanzar. Y qué bueno ponernos a cuentas con Dios y con todos los demás que tenemos a nuestro alrededor. Porque vamos a ir ligeros, vamos a poder tener un corazón contrito y humillado, vamos a poder pedirle al Señor que nos levante y empezar a andar. Y vamos a poder caminar. Pero recuerda, el Señor prueba nuestra fe para que crezca. Jairo quería que Jesús sanara a su hija y en ese momento murió. Y el retraso de Jesús con la mujer del flujo de sangre, en ese impasse, ¿verdad? En ese tiempo murió su hija. Y en ese momento es cuando todos estamos gritando, cuando vemos que no está pasando nada y estamos clamando al Señor, no, si yo oro, no, si yo le pido al Señor, pero tu fe va a ser probada. Y a veces hasta el último instante, fíjate, hasta murió la niña. Y una vez muerta, Jesús la resucitó porque Él tiene todo el poder para hacer lo que tú le estás pidiendo y aún mucho más. Jairo le pedía que sanara. Y Él no solo hizo una sanidad, sino que hizo una resurrección.
Puede hacer lo que tú le estás pidiendo y aún mucho más. Pero tu fe va a ser probada hasta el último minuto. Pon en orden tu vida, pon orden y ten fe. Y que tu corazón sea un corazón contrito y humillado. Dios te bendiga. Espero que esta palabra te fortalezca y te ayude a dejar la religiosidad, a dejar de lado eh, la frialdad y la dureza de corazón y podamos levantarnos como iglesia y andar como esos guerreros espirituales que somos y traer ese avivamiento a la iglesia y al barrio y a Cataluña y a Barcelona y podamos vivir en avivamiento continuo. Un abrazo.